Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en Canal 22, en donde una de las reflexiones que aparecen en torno a la pandemia revela, como dice la Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, una vieja verdad: lo desiguales que somos. Esto nos habla de la necesidad de incorporar las ecuaciones de la compasión para valorar el desarrollo de la empatía en las mediciones de nuestro crecimiento colectivo. ¿La ciencia puede considerar seriamente estas variables? ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? En efecto, las crisis ponen al descubierto, como nunca, las desigualdades económicas, sociales y de género que vivimos, los daños ecológicos que estamos creando, y ello plantea la necesidad de otras variables, además del Producto Interno Bruto de una nación, para valorar nuestro crecimiento o falta de evolución de una manera más completa. Pepe Gordon conversa sobre este importante tema con Carlos Gershenson, destacado investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, experto en matemáticas aplicadas y sistemas autoorganizantes. Querido Carlos Gershenson, muchísimas gracias por esta conversación para la oveja eléctrica. Un placer, gracias por la invitación. Oye, pues cuando estamos hablando de las posibilidades de enfrentar la crisis, hay consideraciones que son de índole ética que a veces no entran, digámoslo así, en la ecuación. Y tú eres precisamente experto en tratar de ver cómo se pueden introducir variables que son importantes para enfrentar los problemas que vivimos. Y como bien lo sabes, si nos falla el conocimiento de una variable, no estamos entonces solucionando el problema. Cuando estamos enfrentando esta crisis, ¿qué tipo de variables deberíamos de considerar que por lo general no están siendo consideradas? Sí, pues sí son bastantes. Tradicionalmente, pues no considerábamos muchas variables simplemente porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, pues era básicamente cuestión de fijarnos en si acaso las dos o tres variables más importantes o las que tuviéramos disponibles, porque también es otro problema. Antes no teníamos información sobre muchas variables, entonces teníamos que tomar decisiones con las que teníamos. Entonces, pues una de estas variables tienen que ver con la economía, o muchas de estas variables tienen que ver con la economía. Entonces, pues nos podemos fijar pues, en Producto Interno Bruto, en exportaciones, número de empleos formales, pero pues ya lo hemos visto tanto en México como en otros países que a veces estos números pueden ir bien, pero la distribución de la riqueza pues no es equitativa, entonces eso genera problema en la gente que recibe menos y pues también muchas variables sociales pues normalmente no se consideran, entonces tal vez un caso extremo podemos poner como ejemplo a Japón, que pues vemos muchas variables medibles y pues al parecer todo está muy bien porque tienen de las esperanzas de vida más largas, entonces su sistema de salud es relativamente bueno, su economía es de las más desarrolladas del mundo, tienen muchas exportaciones, eh, digamos, parecería que sería un ejemplo a seguir, pero pues si nos fijamos más sutilmente, pues es de los países con tasas de suicidios más altos, precisamente por la presión que tienen los jóvenes pues de ser lo mejor posible y si no cumplen con esos estándares, pues se deprimen y pueden llegar al suicidio. Entonces, eh, muchas veces todas las decisiones que tenemos que tomar como individuos, como sociedad, como gobierno, pues tratan de llegar a un balance entre distintas variables que pues queremos que todas estén bien, ¿no? Queremos tener salud, queremos tener bienestar, queremos tener una economía creciente, saludable y pues es un dilema cuando nos enfrentamos a las situaciones como la actual donde parecería que es una o la otra, ¿no? Que si no levantamos la cuarentena, la economía se va a ir en picada, que bueno, más bien ya se fue en picada, pero empeoraría todavía más y por lo tanto hay que regresar a las actividades económicas con el costo de salud que pudiera tener.
cuando de hecho es más bien al revés. Si las variables, aunque podríamos decir que son intangibles en cierta medida, si no podemos medirlas directamente, de bienestar, pues en este caso, pues ya lo empiezan a vivir algunos países que están regresando a actividades económicas, están volviendo a tener brotes y pues eso va a hacer que necesiten regresar otra vez a cuarentenas, a que sus sistemas hospitalarios se saturen y su economía va a quedar todavía peor que si aguantaran un poco más. Esto lo vemos en el caso de Corea del Sur. Tú das un ejemplo muy impresionante al respecto. Sí, bueno, en Corea del Sur sí, más bien reabrieron, tuvieron un caso de superpropagación donde un joven fue a 5 bares, expuso a miles de personas, por lo menos 50 personas se contagiaron y pues dijeron, bueno, ¿saben qué? Por lo menos un mes vamos a cerrar otra vez restaurantes y bares. Y esto es por querer abrir demasiado rápidamente la actividad económica, ¿no? Sí, ¿Cómo cuidarnos unos a otros? ¿Cómo ser corresponsables en la búsqueda del bien común en nuestras sociedades? Es una tarea que tiene varias aristas. ¿Cómo considerarlas? De ello seguiremos conversando en La Oveja Eléctrica después del corte. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre la crisis que vivimos en torno a la pandemia y la necesidad de incorporar las ecuaciones de la compasión en nuestros modelos de crecimiento. Para saber qué nos dice la ciencia, Pepe Gordon conversa con el destacado investigador de la UNAM, Carlos Gershenson, experto en matemáticas aplicadas, con maestría en sistemas evolutivos y adaptativos por la Universidad de Sussex en Inglaterra, sobre un tema muy interesante. ¿Cuándo la satisfacción económica ya no da felicidad? ¿Cómo incorporar a la compasión y la empatía en nuestros modelos de crecimiento social? Algo que tú planteas como un gran problema es cómo estimar con ecuaciones la forma de minimizar el sufrimiento humano más que el impacto económico. Y aquí estamos hablando de algo que tú denominas las ecuaciones para la compasión. ¿Cómo es posible, de manera objetiva, plantear ecuaciones que tengan considerada la compasión? La compasión en el contexto pues, tal vez más budista que cristiano, porque en la tradición cristiana compasión a veces se ve un poco como lástima, que pues uno considera, ay, pues pobrecito, vamos a ayudarle, pero eh, pues es básicamente como ver desde arriba hacia abajo a los demás y que uno es mejor que los demás y entonces, por lo tanto, yo los puedo ayudar. Y la visión que yo tengo de compasión es más bien, pues de hecho, en la palabra misma está, ¿no? Compasión es sentir lo que los otros sienten. Entonces, en el mismo nivel, ponerte en los pies de los demás. Normalmente, cuando nosotros como modeladores empezamos a hacer ecuaciones y decimos, ah, pues esto se puede describir de esta manera o con un modelo matemático, pues lo hacemos desde nuestra propia experiencia. Entonces, le ponemos valor a las cosas que son valiosas para nosotros. Pero eso no quiere decir que haya otras cosas que sean valiosas para otras personas que probablemente no estamos considerando. Entonces, si nos podemos poner en lugar de las otras personas en todos los niveles, entonces, en lugar de las amas de casa, de los campesinos, de los niños, de los adultos mayores, de los empresarios, de los gobernantes, de la oposición, si podemos pensar qué es lo que les importa a todos ellos, pues entonces esto podría decirse que es compasión, porque estamos considerando lo que nosotros de manera individual no consideramos importante. Pero a final de cuentas, pues es importante para el país. Pero, ¿y cómo le están haciendo, por ejemplo, gobiernos como en Nueva Zelanda o como en Bután para tratar de plantear estas mediciones con variables que sean realmente
estudiadas, que tengan la posibilidad de evaluarse y valorarse en términos científicos. Tú tienes esta experiencia de modelar matemáticamente. ¿Qué te ha interesado en este fenómeno que está ocurriendo con la primera ministra de Nueva Zelanda y también en el caso de Bután? Sí, pues, por ejemplo, Bután, si uno ve sus variables económicas, pues uno pensaría que es un país muy pobre y muy poco desarrollado, pero por lo mismo, pues el rey en ese entonces dijo, no, pues vamos a medir lo que es importante para nosotros, que es la felicidad. Entonces propusieron un índice de felicidad y pues con ese índice pues están muy bien, en el sentido de que la gente tiene lo que necesita. Y algo interesante porque, digamos, hay toda una serie de estudios científicos sobre la felicidad, es que sí hay una correlación importante entre pues, los bienes materiales o el aspecto económico y el aspecto que podríamos decir de felicidad. La gente, mientras más recursos tiene, pues tiene cierta seguridad, ciertas libertades, también está correlacionado con una mejor salud. Eh, Tiene acceso a ciertos privilegios, entonces eso se correlaciona con la felicidad. Pero cuando ya pasan cierto umbral, la gente puede ganar más y ya no es más feliz, en el sentido de que uno siempre puede ir ganando más y más y más y más y más, pero obviamente una persona que pasa hambre, pues está sufriendo algo que una persona que tiene los recursos, aunque no sean excesivos, simplemente para tener un sustento alimenticio, pues no va a tener ese sufrimiento. Entonces, es cierto que mientras la situación económica va mejorando en un país, pues se va reduciendo el sufrimiento, va aumentando la felicidad, pero tiene un límite. Y de hecho, en muchos casos, el tener exceso de economía, pues hasta puede volver a las personas más paranoicas porque temen perder lo que tienen. Entonces, digamos, si llegamos a un nivel donde hay lo suficiente eh, económicamente, pues entonces empiezan a importar más otras cosas, eh, que pues son las relaciones humanas, la familia, relaciones de pareja y demás. Y en el caso de Nueva Zelanda, háblanos un poco de este caso porque me parece también importante, porque ya se empieza a mover el pensamiento a considerar variables que no son únicamente las económicas, pero tenemos que Sí, tener instrumentos científicos para valorarlas bien. sí, también es muy interesante porque también está el aspecto ideológico. Digamos, en Nueva Zelanda hace poco hubo una masacre en una mezquita y la primera ministra rápidamente pasó una ley que prohibió las armas de alto calibre y creo que solo eh, un ministro no estuvo de acuerdo con pasar esa ley, todos los demás, aunque fuesen de su oposición, estuvieron de acuerdo. Entonces, digamos, se logró unir a las distintas visiones políticas del país, pues para el bienestar de todos, en el sentido de que era claro que, pues si se seguían dando este tipo de situaciones, todos iban a perder. Y eso lo llevamos a Estados Unidos y pues tienen el derecho a portar armas que lo defienden a capa y espada y ametralladora y bazooka. Y, y pues uno, eh, pues nosotros como extranjeros muchas veces no entendemos cómo es posible que los políticos no puedan pasar leyes, no digamos para prohibir, simplemente para regular el tamaño de las armas que se pueden conseguir de manera tan fácil en distintos estados. Entonces, de manera ideológica le pueden dar un valor a la libertad que pues ahorita con la pandemia también es un efecto un poco perverso de esta ideología de la libertad, que mucha gente está diciendo, no, pues es mi derecho moverme libre, el gobierno cómo me va a decir que no puedo salir de mi casa. Y pues muchas veces nos olvida que nuestras libertades terminan donde empezamos a afectar las libertades de los demás. Y si hay un riesgo de que con mis acciones yo contagie a personas vulnerables, pues obviamente el Estado debería de limitar mis acciones. Bueno, en un mundo ideal el Estado no debería de limitarlo, sino que yo debería de tomar la decisión de no poner en riesgo a los demás.
pero el hecho de que el Estado tenga que hacerlo y que la gente no esté de acuerdo y que no les importe el riesgo para ellos mismos y para los demás, pues indica que las ideologías pues tienen un efecto contraproducente en este caso, porque es algo que se sigue ciegamente y, pues libertad es libertad y sin la libertad pues mejor nos morimos. Y no es, digamos, hay distintos niveles de libertad, distintos conceptos de libertad y creo que el tomar acciones responsables no afecta a la democracia, sino al contrario, la fortalece. Se trata de tomar acciones responsables para cuidarnos unos a otros. En una conversación que tuvimos recientemente con el escritor Edgar Queret, nos decía que la crisis que estamos viviendo por la pandemia nos hace ver que no importa si eres blanco, negro o amarillo, el virus puede alcanzarnos y eso nos enseña que todos somos iguales y debemos apoyarnos entre todos. Regresamos después del corte para seguir conversando sobre la necesidad de considerar las ecuaciones de la empatía y la compasión en los modelos de crecimiento de nuestras sociedades. Estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre lo que nos revela la pandemia en torno a las desigualdades que vivimos y cómo debemos quitarnos la ceguera ante lo que sucede. Pepe Gordon conversa con Carlos Gershenson, destacado investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, experto en matemáticas aplicadas, sobre el uso de la inteligencia colectiva para enfrentar la crisis que vivimos y la necesidad de medir y modelar tanto el Producto Interno Bruto como variables que tienen que ver con la empatía y la felicidad de la sociedad. ¿Cómo modelarlo de tal manera que no sea nada más una expresión de voluntad de buenos deseos? ¿Cómo crear índices que realmente puedas valorar sin que nada más digas hay una variable subjetiva y no tenemos parámetros para plantear realmente qué quiere decir felicidad? Sí, sí, pues digo, en décadas recientes, gracias a las computadoras, pues hemos tenido, por un lado, el poder de cómputo para explorar modelos con cientos o miles de variables y también los datos para poder contrastar estos modelos con fenómenos que podemos observar. Entonces, pues no sé, hace 50 años, Salvador Allende en Chile decía que le gustaría tener una retroalimentación en tiempo real de que cuando estuviera en la televisión dando un discurso, pues la gente pudiera dar su aprobación o desaprobación de lo que estaba diciendo. Y pues ahora tenemos Twitter. Entonces, es precisamente eso. Digamos, puede haber una idea y la gente se expresa y podemos medir si esa idea es aprobada o no, casi en tiempo real. Entonces, al poder considerar y medir esta información, pues podemos, en teoría, incorporarlo en nuestros modelos que van a ayudar a una toma de decisiones que pues debería de ser más considerada simplemente porque toma en cuenta pues mucha más diversidad de opiniones y de situaciones que las que tendríamos con un modelo tradicional que pues básicamente tenemos que promediar a todo un país en una sola variable o dos y los que se desvíen de ese promedio pues no les va a ir tan bien. Y tomando en cuenta que también hay distorsiones precisamente en el uso de estos medios y redes sociales en donde se utilizan también a veces para la propaganda, lo que se llaman los bots. Chico, con cualquier tecnología, una cosa es la tecnología y otra cosa es el uso que se haga de ella. Entonces, podríamos usar ese conocimiento para pues gobernar mejor o regular las interacciones entre los ciudadanos a distintos niveles, pero también se pueden usar para manipular a los ciudadanos. Pero ahí están los instrumentos y tú planteas que esta posibilidad de potencialización que nos dan las computadoras nos permiten un juego colectivo de inteligencia colectiva que antes no veíamos. Y aquí pasamos a un punto muy interesante. Cuando estamos hablando de la crisis que vivimos, tal vez esta pandemia es uno de los
de los frentes en los que estamos viendo que está haciendo crisis todo nuestro modelo de interrelación con el entorno. Sí. Y tú hablas de la necesidad de estrategias de cooperación que no están planteadas desde un nivel de predicamento moral o ético, aunque tiene estas dimensiones también, sino de una necesidad ya hoy en día. El Sí. planeta ya no aguanta. Hablemos también de estos problemas que se están creando en torno al cambio climático, a lo que está pasando con el antropoceno, esta Ujú. etapa de la naturaleza, de la vida, en donde el ser humano está teniendo un impacto en el entorno que a veces no reconocemos de qué grado y qué nivel es. Sí, pues algo que hemos observado es que pues, la complejidad de nuestras sociedades ha ido aumentando eh, pues cada vez más rápido. Y por complejidad podemos entender por el número de situaciones diferentes a las que nos enfrentamos cada día y también a la velocidad a la que estas cambian. Se necesitan estructuras sociales más complejas para poder considerar todas las situaciones diferentes a las cuales la sociedad se enfrenta. Pero como nuestra complejidad ha seguido aumentando, especialmente en nuestra era globalizada, pues la complejidad necesaria o requerida para atender a todas las situaciones posibles a las que la sociedad podría enfrentarse es mucho mayor a la que los gobiernos tradicionales tienen. Entonces, en cibernética se propuso la llamada ley de la variedad requerida por los Ashby, y nos dice simplemente que un controlador necesita tener la misma variedad de los estados de aquello que trata de controlar. Entonces, si un controlador necesita seguir cierto número de estados, pues necesita tener esa misma variedad para poder actuar de manera apropiada en cada uno de esos estados. Y lo que estamos viendo es que los gobiernos, su variedad es insuficiente para enfrentar la complejidad de las sociedades modernas. Nosotros podemos participar de distintas maneras en la toma de decisiones el día a día, y eso pues daría a los países, a las ciudades, una velocidad de decisión que sería acorde con los cambios que estamos sufriendo. Entonces, muchas de esas tomas de decisiones se beneficiarían si tuviéramos los mecanismos de, como mencionas, inteligencia colectiva para eh, incrementar la complejidad en nuestros sistemas de toma de decisiones. Creo que la palabra clave que estás planteando es esa, inteligencia colectiva, ¿no? Porque, bueno, estamos en un problema en donde hoy en día tenemos la posibilidad de la extinción posible de 1 millón de especies en todo el planeta, y el Ujú. problema del CO2 y el metano en la atmósfera y el problema del calentamiento global, y son problemas de una dimensión que sin una estrategia de cooperación simplemente no podremos enfrentarlo. Ahora, como nunca, tenemos herramientas de inteligencia colectiva potenciadas por las computadoras, potenciadas por la distribución de información. En este panorama, ¿cómo puede intervenir la ciencia para inclinar el escenario que podríamos tener enfrente hacia verdaderamente poder enfrentar estos problemas? Porque los dejamos pasar y no nos damos cuenta de que nos van a estallar tarde que temprano. Sí, pues creo que esto también tiene que ver mucho con la complejidad, en el sentido de que tradicionalmente vemos a un problema y le buscamos una solución. Y esto es efectivo si ese problema tiene una sola causa o pocas causas que se puedan separar. Pero en los problemas complejos, pues tenemos muchas causas que están interrelacionadas. Entonces, eh, las soluciones que necesitamos, por un lado, deben de ser hechas por equipos multidisciplinarios, porque pues no sé, un físico puede pensar de una manera, un biólogo de otra manera, pero pues al final de cuentas necesitamos también economistas y sociólogos y éticos y políticos y gente de la sociedad. Y luego también necesitamos que estos modelos se estén actualizando constantemente. Primero, porque lo más probable es que nuestra primera descripción no sea la más apropiada, que nos equivoquemos. Entonces es una tarea de mejora constante, pero también para esto necesitamos una retroalimentación de información
para que podamos ir mejorando las soluciones mientras las estamos aplicando. Y también tener una tolerancia al error, porque pues casi desde niños tenemos la idea de que equivocarse está mal, y cuando estamos enfrentando una incertidumbre como la que tenemos que enfrentar cada día, la manera de aprender es precisamente equivocándose, pero de una manera sistemática que nos permita minimizar el daño y aprender de los errores. Y de esta manera, pues vamos a poder ir explorando conjuntos de soluciones que sean compatibles, que resuelvan los problemas complejos. Lo que nos estás diciendo es incorporar en nuestros modelos variables más ricas que nos permitan entender y transformar lo que vivimos y jugar a la estrategia de la cooperación. Sí. Ante la complejidad de la crisis que la pandemia nos revela en todos los órdenes de la vida, es como nunca necesaria la cooperación y el desarrollo de la inteligencia colectiva. Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura, lo expresó así recientemente. El mundo es una especie de gran red en la que estamos atrapados, conectados a otros seres con hilos invisibles de dependencias e influencias. Y bueno, eso es justamente lo que debemos modelar en índices y ecuaciones que nos permitan ver tanto nuestro crecimiento económico como nuestra empatía y compasión para salvarnos juntos. Estamos en el mismo barco, con instrumentos inéditos para compartir lo mejor de nuestra inteligencia e imaginación. El gran reto es cómo ejercer nuestro músculo, el músculo de la creatividad colectiva. Así es, querido Pepe. Ahora vayamos a los cantos cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Hay un virus mortal, con él no ha podido la ciencia, y no hay vacuna, no hay hospital para el virus de la indiferencia. Hay un virus fatal, de todos el más temido, y no hay remedio que cure el mal, que cure el virus del olvido. El Señor es mi pastor, nada me infectará, pero debo comprender que el cuerpo no encuentra calma si trae infectada el alma. Hay una vacuna mejor para evitar nuestra agonía. Ahorres el dolor y el doctor, vacuna